Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este audio, por medio de esta reflexión, es un gusto estar con ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Qué dicha, hermanos, y bendición tenemos el poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y asimismo poder reflexionar de lo que Él nos quiere hablar en cada día de nuestra vida. Y para mí, hermanos, es un honor poder dirigirme y poder seguir estudiando esta primera carta a los Corintios, que como lema general, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. En otras palabras, la forma de conducirse en nuestra vida cristiana o una comunidad cristiana. Y en esta tercera semana tenemos sobre aquel aspecto que muchas de las iglesias suele suceder cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija y el amor y la gracia de Dios nos abrace de tal forma que nos impida tener una relación cercana con Él. Y hablamos de la relajación moral en la iglesia. Y bueno, el tema que quiero compartir con ustedes se titula Un caso contra el carácter injusto. Y quiero comenzar diciéndoles algo. Recuerdo en una ocasión un consejo que me dieron un hombre sabio, y me decía que cuando se es joven puede uno equivocarse porque uno aprende de sus errores. Eso no significa que uno tenga que estarse equivocando para que uno aprenda, no, sino que cuando uno cometa un error, tenemos la oportunidad de corregir ese error. Ahora yo quiero decirles a todos los que me escuchan en esta mañana, y aún aquellos que se rehúsan por aceptar a Jesús como el centro de su vida, que mientras la injusticia esté en su vida, tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Porque quien vive injustamente es porque no puede salvarse por sus propios méritos, sino por medio de la justicia de Cristo, que significa la justa medida para llegar a Dios. Es decir, que por medio de Cristo Jesús es quien nos puede reconciliar con el Padre. Y bien, quiero hacer la lectura que tenemos en esta mañana. El texto es 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Usted tiene su Biblia, le pido que la abra. Si usted va manejando, le pido que escuche. Si usted tiene su celular también, ¿por qué no buscar este pasaje bíblico? Perdón. Dice 1 Corintios 6, capítulo 6, verso 9 al 11, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. Palabra de nuestro
de nuestro Dios. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, la mayoría de intérpretes y expositores hacen de una buena noticia una condena, y más aquellos que no pueden redimirse por sí solos. Y lo que provocan con este pasaje es que los enajenan, los alejan de ese acto salvífico que Jesús ofrece por medio de su vida, su muerte y su resurrección. De acuerdo al contexto de este pasaje bíblico, Pablo está abordando una segunda situación que estaban viviendo los corintios. Y es que muchos osaban, se jactaban de ser sabios en su propia opinión y no solucionaban los problemas que enfrentaba la comunidad de fe. ¿Cuántas veces hemos encontrado en nuestras comunidades grupos así? Grupos que se dicen ser sabios, inclusive intelectuales, pero terminan pervirtiendo el Evangelio o desenfocando la centralidad del Evangelio, que es el arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar la gracia de Dios, y entonces el poder del Espíritu nos transforma. Y bueno, hermanos, de acuerdo al contexto de este pasaje, Pablo está abordando la segunda parte de 5 que habla toda la carta de 1 Corintios. La primera, como sabemos, del capítulo 1 al 4, Pablo aborda la problemática acerca de la desunidad que trae división y malentendidos y por consecuencia sectarismo. Se dividen, se apartan, se cierran. Y desde el capítulo 5 al 7, Pablo aborda la falta de integridad sexual en la iglesia, que muchos, a su punto de vista, está bien, porque desenfocan la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto con el propósito de corregir y enseñar sobre diferentes asuntos de la vida cristiana. En esta sección, él especifica y trata temas relacionados también, hablo del capítulo 5 al 7, relacionados con la inmoralidad sexual y la santidad del cuerpo. Y es en este contexto que encontramos nuestros versículos en cuestión. Y entonces el versículo 9 comienza diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo. Y la frase comienza: ¿no sabéis? Esta palabra expone la arrogancia de los corintios al jactarse de ser tan sabios. De la misma manera, recordemos que Jesús preguntó repetidas veces a los escribas, a los escribanos, que les decía: ¿no leísteis? Como un texto a mencionar sería Mateo 21, versículo 15 y 16, hace Jesús esta pregunta a los escribas. Vaya pregunta retórica que Pablo se dirige a la iglesia en Corinto. Pero ¿cuál es la implicación de esa pregunta? ¿Acaso no sabéis? Y es que la implicación es que al convertirse a Cristo, la persona deja las cosas de la injusticia, porque de ser así, se estaría prohibiendo a sí misma la entrada al reino de Dios.
Pablo dice, no sabéis que los injustos. La parte B ahora dice que los injustos, los adicos, ¿verdad? En griego, no heredarán el reino de Dios. Esta palabra en griego nos habla de la conexión entre las dos cosas que son muy estrechas. La palabra injusticia es la síntesis de todos los pecados que va a enlistar enseguida. La lista es representativa, mas no exhaustiva. Obviamente, lo que hacían los corintios les prohibía entrar al reino de Dios. En el versículo 9 que resta la lectura, habla de una lista hasta el versículo 10 que enuncia en una sola palabra los que viven en pecado, los que actúan conforme al pecado. Entonces, ellos no heredarán el reino de Dios. Y obviamente, moralmente, Pablo hace una lista y empieza diciendo a los que tratan de engañarse a sí mismo, a los homosexuales, a los que son ávaros, a los que tuercen la verdad, como también a los adúlteros, dice en nuestra versión, a los idólatras, a los fornicarios, a los ladrones, a los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Todos ellos muestran una actitud injusta. Por eso Pablo en estos pasajes habla en contraposición de la justicia cristiana. La justicia cristiana, que es la redención en Cristo, Pablo está tratando de evitar, de dejar vivir como el Señor nos ha redimido, es decir, de una manera pecaminosa. Así que Pablo va hacia el sentido contrario de no serlo así. El resultado es no heredar el reino de Dios. Bien, la mayoría de intérpretes se agarran de estos textos para condenar, pero el mensaje de Pablo, en mi opinión, es que a la comunidad de fe que está en Corinto es muy clara, y es que debemos centrarnos en Cristo, es decir, en esa redención, vivir como redimidos, vivir en esa reconciliación con el Padre, pues solo por Él y únicamente en Él hallamos y hemos hallado justicia delante de nuestro Dios. Por lo tanto, también en el versículo 10, Pablo hace un llamado a vivir justamente, que en este contexto es vivir en integridad sexual, en integridad de redención, de justicia, y no vivir en actos de libertinaje sexual o vivir de manera injusta o malhechoramente a la voluntad de Dios, sino vivir centrados en Cristo como una respuesta al amor y la gracia de Dios. Por eso, la exhortación es, en el versículo 9, parte al final, dice, no os engañéis, no crean que puedan burlar a Dios, dice Pablo. Cuando yo quiero contarles algo, hermanos, cuando yo les hablo a mis hijos firmemente, suelo decirles de una manera que pueda conectar con ellos, que no lo puedan ver tan brusca, que no lo vean quizá hasta de una manera regañada. Yo les digo a ellos, no le juegues al mago sin conejo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la intención que yo tengo hacia mis hijos es que no se traten de engañar a sí mismos, porque a mí no lo pueden hacer. Pablo está diciendo lo mismo.
No traten de engañar a Dios. Pablo quiere que los corintios se den cuenta que cualquier forma de libertinaje, cualquier forma de pecar, le conduce a una expulsión misma del reino de Dios. Cualquier forma injusta no es parte de Dios, porque su carácter de Dios es el carácter de santidad. Y eso significa que no tiene que ver con ningún pecado. El que conoce a Dios sabe que Él no tiene que ver con ningún pecado. Y el ser humano injusto tiene pecado en sí, su condición es caída y no puede tener una relación con Dios. Por lo tanto, la tesis de Pablo es que en esta parte los corintios y también todo el mundo actual sean responsables por cualquier autoengaño. Muchas de las advertencias en el Nuevo Testamento contra el dejarse engañar es contra el criterio falso, convertir la verdad a medias o querer mentir a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros podemos ganarle a Dios. Y como decía, es cierto que el pecado excluye del reino de Dios. Fíjese bien lo que acabo de decir. No es que Dios te excluya, sino que el mismo pecado es quien te excluye. Romanos 3:23 y 6:23 en la parte inicial nos dice eso, que el pecado nos trae muerte, el pecado nos trae destitución de Dios, es decir, alejamiento. Por lo tanto, la buena noticia que trae Pablo a través de este pasaje no es condenación, sino una apertura a la salvación de Dios por medio del arrepentimiento de nuestros malos actos, de nuestra injusticia, de nuestros adicos, que decía, ¿verdad?, la palabra griega, de nuestra forma de pecar. Eso nos excluye del reino de Dios. Así que una cosa o un caso en contra del carácter del injusto es no reconocer, engañarse a sí mismo, que en la misma cancha de Dios, es decir, el reino, no puede controlar su propia condición. Necesita ser restaurado, renovado. Necesita ser redimido, justificado delante de Dios. Pero si sigue haciendo las mismas cosas del pasado, es decir, vivir en el pecado, solamente se engaña a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, Pablo también trae la buena noticia de que así éramos antes, pero ahora en esa nueva condición, en esa nueva humanidad, en esa nueva justicia o justificación delante de Dios, nosotros hemos heredado el reino de Dios. Quiero concluir dando un resumen y quiero decir 4 cosas. La primera es, estos versículos son un llamado al arrepentimiento y a la transformación de la vida. No a la condenación, ni mucho menos hacer sentir mal o señalar a alguien, sino es un llamado a arrepentirnos y a la transformación de la vida en el espíritu, enfatizando que tales comportamientos no son compatibles con la fe cristiana, sino que también son o tienen implicaciones eternas, como el caso de no pertenecer al reino de Dios. Esto, por lo tanto, es un recordatorio de que la salvación implica un cambio en la manera de vivir, y no solamente una creencia, sino una forma de vivir. Número 2, con base a estos versículos que hemos leído, es importante destacar que nadie es excluido por completo de la posibilidad de entrar al reino de Dios. La Biblia nos enseña que a través del arrepentimiento y la fe en Jesús es posible encontrar perdón y restauración.
Número 3. Como cristianos, debemos amar y respetar a todas las personas, sin juzgar, ni discriminar, ni señalar, ni condenar. Nuestro objetivo debe ser siempre compartir el amor y la esperanza que encontramos en Jesucristo. ¿Y cómo? Viviendo de manera justa, de manera redimida en Cristo Jesús. Y número 4, nos dice entonces, por lo tanto, que esta reflexión nos recuerda la importancia de vivir una vida conforme a los principios y valores que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. ¿Cómo? A través de la correspondencia a su amor y a su gracia. Queridos hermanos, si en algún momento nos hemos encontrado en relajación moral, en permisividad e inclusive en libertinaje del enfoque del reino de Dios, hoy tenemos un gran llamado, y ese llamado es ir en contra del carácter injusto, es decir, del carácter del pecado, vivir como si no hubiésemos sido redimidos. Así que valoremos la justicia de Cristo, esa redención y esa reconciliación que Cristo nos puede dar únicamente con el Padre. No hay nadie más. Y por lo tanto, yo quiero invitarte que si tú estás viviendo esta condición de injusticia, no te sientas mal, ni te autoengañes, sino arrepiéntete y deja que el poder del Espíritu transforme tu corazón. Acepta a Jesús en tu vida y permítete vivir de acuerdo a su redención, para que de esa manera seamos herederos del reino de Dios. Que nuestro Dios nos permita hacerlo de manera santa, de manera apartada, pero sobre todo de manera justa, como a Él le gusta, sin pecado, sin mancha. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.